Nos tienes hoy martes. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Luis. Gusto saludarte. Seguimos con la serie de esclavitud financiera. Recuerdas que el programa pasado empezamos cómo evitar la esclavitud financiera. Ahora vamos a hablar un poco de cómo salir de ella. ¿Te parece bien? Mira, estaba leyendo un poco sobre algunas características de los esclavos. Obviamente la esclavitud, hablando con las personas, ¿no? Cuando eres esclavo de tu propia vida, tiene esclavitud hacia otra persona. Y tiene tres características, me llamó la atención. La primera de ellas es que un esclavo carece de identidad propia. ¿Qué quiere decir eso? Que como tu vida ha sido vendida a otra persona, tu identidad la define otra persona. Esa es una característica. La número dos, normalmente tiende a quejarse continuamente porque culpa a todos de la situación que él está, pero no se hace responsable de ella. Y número tres, pues su trabajo es su forma de pago. Es decir, él paga con su propia vida, con su propio trabajo, la esclavitud. Y leyendo esto, reflexionaba, decía, algunas personas yo creo que somos esclavos financieramente el día de hoy y ¿Qué tenemos... es un esclavo financiero? Ahí es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, tenemos las mismas características, muy seguramente, ¿no? Y vamos a hablar de 3 consejos para salir de ellas y esto nos va a decir, responder la pregunta que me acaba de hacer. La número 1 de ellas es, sirve al Dios verdadero y no al Dios del dinero. Fíjate que hace mucho aprendí este concepto y me cambió el paradigma de cómo pensar respecto al dinero. Cuando tú sirves al Dios del dinero, eres esclavo financieramente. Pero cuando sirves al Dios verdadero, dejas de serlo. Esta decisión proveerá libertad y la identidad correcta para ti. Porque cuando tu identidad proviene de la cantidad de dinero, pues eso es un poco más complicado, ¿no? Fíjate que al leer el manual de vida, la Biblia, solamente he encontrado que Dios compite el único competidor con Dios es el Dios del dinero. Cuando tú depositas en tu corazón el dinero más que a Dios, entonces ahí estás sirviendo al Dios incorrecto. Fíjate que uno de los discípulos de Jesucristo, Mateo, escribió así, una de las enseñanzas más significativas respecto al dinero, decía, nadie puede servir a 2 señores, pues menospreciarás a uno y amarás al otro. O querrás mucho a uno y despreciarás al otro. No puedes servir a la vez a Dios y a las riquezas. Entonces, cuando tú quieres dejar de ser esclavo, pues debemos servir al Dios verdadero, al Dios que te provee la riqueza, ¿no? Una acción podría ser para ti, para mí, invierte en tesoros permanentes, los que no te pueden robar y no te pueden destruir, como la vida de las personas, por ejemplo, ¿no? Ese sería un punto. Número 2, José, sería, ten la actitud siempre de hacerte responsable por pagar lo que debes, ¿no? Porque a veces cuando tú adquieres deudas y no te haces responsable por ellas, por más difícil que seas, pues te vuelves esclavo de las deudas. No te quejes, mejor haz un plan para salir de esta situación. Es muy importante pasar por este proceso. Cuando vivía en la frontera, es muy común, no sé si te has escuchado el concepto, cuando una persona tiene muchas deudas y unifican las deudas. Y solamente una entidad te ayuda a salir de las deudas. Si tienes 10, unifican y te hacen un solo pago y empiezas a hacer el proceso de salida financiera. Eso está muy bien, pero a veces muchas personas recurrían a eso y yo les decía, si tú te permites pasar por el proceso de afrontar cada una de ellas, tu carácter se va a forjar. Porque sí es muy sencillo pedir, pero a veces no quieres salir de ellas. Y cuando tú afrontas cada una de ellas, tu carácter empieza a cambiar. Y eso fue lo que me pasó a mí hace muchos años, ¿no? Ahora, no quiero hablar mucho del tema porque hicimos un programa específicamente aquí en Proyecto Puente de cómo salir de deudas y vimos 3 principios. Yo les invito a entrar al canal de YouTube de Proyecto Puente o Propósito Enfocando Vidas y ahí van a aprender un poquito más. Y número 3, para terminar. ¿Sí? Aprende a descansar en Dios y no solo en el trabajo. Deja de ser esclavo del trabajo y de sacrificar tu salud y la de tu familia en el altar de la riqueza por el tiempo que tú le dedicas más al trabajo. Porque la factura te la puede cobrar más tarde de tanto estar trabajando. Dios nos dio un ejemplo muy interesante cuando Él creó el mundo. Lo creó en 6 días y descansó un solo día. Eso nos deja una enseñanza para nosotros. Hace tiempo conocí una empresa que se llama Chick-fil-A, creo que le he comentado aquí, Luis. Ellos hacen sándwich de pollo y ellos cierran los domingos. Es un restaurante de comida rápida. Imagínate cerrar el 7º día en un restaurante de comida rápida, pues podría ser un caos financiero. Yo le pregunté al fundador, oye, ¿tú venderías más
si abría los domingos. Y él me contestó, él se llama Trucat y él ya murió, dijo, mira, yo no sé si vendería más, pero con lo que vendo es suficiente. Entonces, concluyendo, Gracias. toma la decisión de servir al Dios verdadero. Él te dará las fuerzas, la sabiduría y la gracia Muy bien. para salir de una esclavitud financiera y finalmente aprende a descansar en Dios, descansando un día a la semana. No dejes de trabajar, pero los excesos no son buenos. Ese es otro tema. Me gustaría que son dos temas diferentes que lo desarrollaras porque está muy bueno. Pero también es el amor al trabajo y cómo exactamente primero debes de hacer una pausa y cómo aprender a hacer pausas. Gracias, Dale. Sergio. Gracias. Nos vemos el próximo martes aquí con Sergio Oliva y Corti Huelvo Mesa. Análisis, qué está pasando en los municipios morenistas y mucho más.